Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Desesperación. Esa era la única palabra que podía articular lo que Kiba sentía en ese instante. Permanecía inmóvil, su espada firmemente aferrada en una mano temblorosa. Aunque el campo de batalla era un torbellino de caos, él solo podía ver a Issei, su amigo, su compañero, siendo machacado, pulverizado. Sus instintos le exigían actuar, pero otra fuerza lo refrenaba. Era el mismo sentimiento que había inmovilizado a todos los demás en su sitio, impidiéndoles correr al rescate, impidiéndoles creer que podrían hacer algo para salvarlo. Era miedo. Este elfo de hielo, era inmensamente más poderoso que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Su abrumadora presencia por sí sola ahogaba su voluntad de luchar, de moverse. Su aura gélida y su maná parecían un muro infranqueable que jamás podrían cruzar, llenándolos con la certeza de que si tan solo movían un dedo, morirían al instante. El monstruo aún no les había prestado atención, pero Kiba sabía que nunca lo necesitaría. Por favor, alguien. Para él, ni siquiera valían la pena el esfuerzo de ser eliminados. Kiba apretó la mandíbula mientras otro golpe se estrellaba. Quien sea. Y hice. Quizás fue la desesperación lo que le dio a Rías la fuerza y la voluntad para moverse, para intentar precipitarse a hacer algo, lo que fuera, para ayudar a Issei. Aegis la detuvo antes de que el propio Kiba pudiera hacerlo, justo cuando la onda expansiva de otro golpe demoledor hizo temblar todo el templo. No había nada que ella pudiera hacer. Nada que ninguno de ellos pudiera hacer. Correr hacia él ahora solo resultaría en su muerte. Ayúdenlo. Fue en ese momento que su sombra brotó. Justo cuando Kiba pensó que toda esperanza se había esfumado, una oleada de oscuridad se propagó desde donde Issei había caído, cubriendo el suelo de piedra destrozado bajo ellos. Se expandió hacia afuera en un círculo, alcanzando un radio de hasta 50 metros antes de desvanecerse, dejando solo una sensación ominosa con rastros de sombras retorciéndose débilmente en el aire. Un escalofrío helado recorrió su espalda mientras Kiba miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, observando cómo los soldados de la sombra caídos comenzaban a ponerse de pie, y aquellos que aún permanecían en la lucha se lanzaban hacia adelante con renovada energía contra sus adversarios élficos. Sus formas irradiaban un aura pulsante bajo la luz, pero no con los colores familiares que Kiba y todos conocían, sino con un tono profundo, casi violento, de color púrpura. A lo largo de la batalla, las fuerzas élficas habían mantenido la ventaja gracias a sus números aparentemente infinitos y a su implacable asalto, a pesar de la naturaleza imperecedera de las sombras, pero esa superioridad se había esfumado. Ahora se encontraban completamente a la defensiva. De hecho, el único término que encajaba era arrollados, mientras el ejército de sombras completamente reformado y vigorizado cargaba directamente contra sus filas y los hacía pedazos. Cualquier formación que los elfos hubieran tenido antes se rompió casi de inmediato, mientras los comandantes de sombra abrían un sendero de destrucción a través de sus filas, aniquilando todo a su paso con una fuerza y poderes mucho mayores de lo que Kiba les había visto jamás. Incluso los soldados rasos eran más veloces y fuertes que nunca. Donde antes un solo guerrero luchaba contra un elfo de hielo en igualdad de condiciones, ahora uno era suficiente para dominar y eliminar a 2 o 3 enemigos con poco esfuerzo, mientras se regeneraba casi al instante si era derribado. Y en el corazón de todo, estaba Issei. Kiba sintió una ola de alivio recorrerlo al ver a su amigo de nuevo en pie, obligando al maestro elfo a retroceder con un simple movimiento de su brazo. Pero al mismo tiempo, junto a ese alivio, apareció una sensación inquietante. Había algo extraño en él. Algo distinto, mientras permanecía allí, enfrentando al maestro elfo de hielo, quien, solo hacía unos instantes, lo había estado humillando, rodeado ahora por un aura violenta de oscuridad. Simultáneamente, el maestro elfo de hielo se limitó a devolverle la mirada. Su rostro estaba sereno, pero Kiba también pudo notar un sutil cambio en su expresión. Sus ojos parecieron entrecerrarse ligeramente, no con miedo, sino con sorpresa, y luego con satisfacción, como si hubiera estado esperando que algo así sucediera. Kiba parpadeó, y en ese instante, Issei apareció de repente frente a él y los demás, destrozando con su mano desnuda una lanza de hielo que el maestro elfo había arrojado hacia ellos con un golpe de muñeca. La lanza se hizo añicos, pero no de forma inofensiva.
En el momento en que fue impactada, estalló en una violenta ráfaga de vientos helados y fragmentos de hielo, obligando a Kiba y a los demás a protegerse mientras una ola de escarcha los envolvía. Incluso con Aegis escudándolos de un impacto directo, la onda de choque fue más que suficiente para hacerlos tambalear. Veloz. Era lo único que resonaba en su mente mientras Kiba Yuto miraba la espalda de su amigo, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta por la incredulidad. ¿Y se? Preguntó Rías en voz baja, pero la figura frente a ella no dio respuesta, su mirada fija únicamente en el enemigo que tenía delante. Así que, finalmente te has revelado, declaró Sillat con una media sonrisa, levantando las manos mientras un par de dagas blancas se materializaban en ellas. ¿Te preocupaba que rompiera tu preciado recipiente? ¿Quién eres tú? La voz de Drake resonó en su mente, cargada de confusión. En respuesta, Issei no dijo nada. Entonces, sin previo aviso, desapareció. Una fracción de segundo después, Issei reapareció frente a Sillat, su mano se disparó como un rayo oscuro y agarró al elfo por la garganta. ¿Y qué hay del tuyo, entonces? ¿Yogumun lo logró? Preguntó por fin, su voz fría como el acero mientras Sillat luchaba por liberarse de su agarre. A pesar de la resistencia, Issei no se inmutó, y sus dedos solo se apretaron aún más alrededor del cuello de Sillat. ¿Quién fue? ¿Acaso importa? Sillat masculló, una sonrisa burlona asomando en su rostro antes de abrir la boca de repente, desatando un masivo y concentrado aliento de viento helado contra el joven que lo sujetaba por la garganta. Issei lo soltó justo a tiempo, girando su cuerpo y barriendo lateralmente en un movimiento fluido, esquivando por poco la ola de escarcha que desgarró el aire y congeló una vasta área en hielo macizo. Ese truco no funcionará dos veces, dijo Issei. En el instante en que sus pies tocaron el suelo, se lanzó de nuevo hacia adelante, trazando un amplio círculo antes de arremeter desde un lado. Las dagas del despertar de Kamish brillaron en sus manos a mitad del movimiento, cortando así a Sillat con una velocidad cegadora. El elfo de hielo reaccionó al instante, girando para interceptar el arma entrante con una de las suyas, desviando el golpe con un estruendo metálico. Una onda de choque brotó del breve encontronazo, reverberando a través del campo de batalla y sacudiendo el aire como un redoble de tambor antes de que ambos combatientes saltaran hacia atrás, solo para abalanzarse de nuevo con una ferocidad aún mayor. Una vez más, Issei atacó primero, las hojas cortando el espacio entre ellos en una tormenta de arcos viciosos, forzando a Sillat a la defensiva. El elfo de hielo apretó los dientes, igualando el ritmo golpe por golpe, sus dagas un destello de luz blanca mientras desviaba y contraatacaba. Cada vez que sus armas chocaban, sonaba como un trueno. Grietas se partían a través del templo desmoronándose alrededor de ellos, mientras el suelo retumbaba bajo sus pies. Fragmentos de hielo y escombros salían disparados en todas direcciones a medida que su duelo escalaba en velocidad y violencia, obligando al séquito Gremori a retirarse del área, observando en completo asombro y desconcierto cómo las figuras se enfrentaban como estrellas fugaces gemelas, colisionando y rebotando a través del campo de batalla en destellos cegadores de blanco y negro. El cielo multicolor de la brecha dimensional sobre ellos pareció temblar con cada intercambio, la luz destellando de sus armas mientras el aire alrededor se deformaba, atrapado entre erupciones de escarcha y sombra. Y, sin embargo, a medida que el duelo se desarrollaba, era evidente quién llevaba la ventaja. Con cada paso, cada ataque, cada onda de choque que desgarraba las ruinas del templo desmoronándose como una tormenta violenta, la presión comenzaba a acumularse. Issei seguía acelerando, moviéndose más rápido y golpeando con más fuerza con cada estocada, mientras Sillat se veía constantemente forzado a la defensiva, sus cuchillas ya no salían para atacar, sino para defenderse del aluvión. TSK, siseó el elfo de hielo, los músculos de su mandíbula tensándose mientras atrapaba otro golpe y lo apartaba con un arco amplio. La pura fuerza de ello lo obligó a retroceder unos pasos, justo lo suficiente para que Sillat pudiera usar su poder. La escarcha estalló hacia afuera mientras levantaba los brazos, enviando una tormenta de hielo en espiral a través del campo de batalla que engulló y congeló todo a su paso. Pilares de hielo brotaron del suelo, encapsulando a varios guerreros élficos y soldados de sombra dentro de ellos y congelándolos antes de que pudieran siquiera reaccionar. Pero incluso todo eso hizo poco para frenarlo. La escarcha adherida a su cuerpo se hizo añicos y se desprendió mientras corría hacia adelante. Gruesas capas de hielo generadas por la temperatura bajo cero intentaron atrapar sus extremidades, solo para ser pulverizadas por la pura presión que irradiaba de sus movimientos.
Se lanzó a través de la tormenta, cortando los proyectiles de hielo que Sillad le enviaba, destrozándolos en el aire antes de que pudieran encontrar su objetivo. «Qué problemático», murmuró Sillad antes de construir varias lanzas de hielo, enviándolas todas hacia él con un barrido de sus brazos, pero nada de eso importó. Cada golpe de sus dagas desgarró la barrera congelada como papel, enviando fragmentos dispersándose en todas direcciones mientras Issei continuaba su avance. Su velocidad distorsionaba el espacio a su alrededor mientras desaparecía en un estallido de sombra antes de reaparecer detrás de Sillad para cortar su cuello. El elfo de hielo levantó su hoja para bloquear, apenas logrando alzarla a tiempo para interceptar el ataque. Lo que no esperó, sin embargo, fue que la hoja de su arma se astillara al impactar, incapaz de resistir la fuerza detrás del golpe entrante. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se obligaba instantáneamente a saltar hacia atrás, una mano subiendo para presionar el corte en el lado izquierdo de su cuello, donde la hoja roja había cortado justo antes de que pudiera moverse. El corte no era lo suficientemente profundo para ser fatal, pero estaba demasiado cerca para su gusto. Gruñendo, Sillad reunió su poder y lanzó una mano hacia el cielo. Glifos brillantes, azules y blancos, se formaron en una espiral rápida, y desde la tierra congelada detrás de él, un colosal golem de hielo se alzó con una sacudida que estremeció todo el campo de batalla, causando que lo que quedaba de las ruinas del templo se desmoronara bajo su poder. Se erguía a más de 30 metros de altura, sus puños resquebrajando la piedra con cada movimiento, y la escarcha se desprendía de su cuerpo en olas densas y heladas. «Oh, algo nuevo por fin», dijo Issei mientras miraba al golem de hielo, sonando casi divertido. Pero aún así. Sillad abrió los ojos mientras un borrón oscuro descendía del cielo, y su golem de hielo apenas tuvo tiempo de levantar los brazos antes de que una enorme espada de guerra lo partiera en dos con un solo golpe descendente. La construcción entera se convulsionó antes de desmoronarse en escombros congelados, de donde Gladio emergió con un barrido de su gigantesca hoja. Sillad miró al caballero que avanzaba antes de que, de repente, sintiera una ráfaga de viento rozando su mejilla. Sin dudarlo, levantó su brazo libre, la parte posterior de su mano interceptando la daga invisible a solo centímetros de su garganta, deteniéndola justo cuando Blade salió de su invisibilidad y se reveló para darle a Sillad una amplia sonrisa burlona, una que lo llenó de furia. Y lo distrajo justo el tiempo suficiente para que Vulcan estrellara un enorme pilar de piedra contra él. El impacto destrozó el arma improvisada y envió al elfo de hielo volando. Antes de que pudiera tocar el suelo o recuperarse, Issei apareció justo a su lado en un borrón, con los ojos brillando con una luz púrpura intensa, y le clavó un golpe brutal en el abdomen. El impacto lanzó a Sillad como una bala contra un pináculo congelado, que explotó al contacto, con fragmentos y esquirlas de hielo brotando en todas direcciones. Apretando los dientes, Sillad intentó ponerse de pie nuevamente, solo para que toda la estructura destrozada se viniera abajo sobre él mientras Issei levantaba una mano y la jalaba desde la distancia. «Puede que estos tipos no sean míos, pero quieren matarte de todas formas», dijo Issei mientras Vulcan emitía un rugido que hacía temblar la tierra, observando cómo Sillad soplaba con fuerza los escombros que lo cubrían y se levantaba con un gruñido furioso. La escarcha crepitaba sobre su piel azul pálida mientras su mana brotaba de su cuerpo en olas caóticas. Su cabello, salvaje y revuelto, se movía a su alrededor como una llama blanca, brillando intensamente con el poder inimaginable que recorría sus venas. «¿Crees que has logrado algo?», gritó, extendiendo los brazos mientras un largo tridente se materializaba en su mano izquierda en un estallido de viento helado. «Permíteme mostrarte mi verdadero». Crack. Antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, la sangre de repente brotó de su hombro izquierdo, y luego de su muslo derecho. Su cuerpo se convulsionó mientras Sillad tropezaba un paso hacia adelante y más sangre surgía de su espalda y costado, los músculos y huesos desgarrándose internamente por la tensión causada al liberar su propio maná. «Parece que este recipiente tuyo aún es imperfecto, Sillad». Una voz grave y áspera atravesó el aire. Desde las olas de escarcha y maná que explotaban de Sillad, una figura flotante emergió junto al elfo de hielo sangrante, su forma cubierta por una túnica negra hecha jirones. Un largo cabello gris plateado se agitaba salvajemente bajo la sombra de su capuchón ornamentado mientras unos ojos dorados brillaban con una malicia sobrenatural. «Yogumunt», gruñó Sillad mientras miraba al hombre que levitaba a su lado. «Dijiste que el recipiente resistiría incluso si desataba mi poder. Malinterpretaste mis palabras, Sillad, simplemente dije que nuestros cálculos eran sólidos. Tú eres el culpable de tu propia precipitación».
Si tan solo hubieras logrado suprimir tu deseo de venganza y esperar un poco más, declaró Yogumun en un tono calmado, haciendo que Sillad resoplara antes de mirar a Issei e inclinar la cabeza ligeramente, casi burlonamente. Nos volvemos a encontrar, monarca de las sombras. Por lo que veo, parece que tu nuevo recipiente también se está desmoronando. Issei mantuvo su atención fija en Sillad y Yogumun, aunque sabía exactamente a qué se refería este último. A pesar de no haber sufrido heridas durante el duelo, la sangre goteaba por su antebrazo derecho, cayendo al suelo desde las puntas de sus dedos. Aunque estaba bien y se mostraba como tal, su respiración se había vuelto irregular, y las venas a lo largo de su cuello y sienes palpitaban peligrosamente mientras una gota de sudor le resbalaba por un lado del rostro. Además, cada leve movimiento le enviaba un dolor punzante a través de sus músculos, ya que cada uno le gritaba que habían llegado a su límite. Pero aún así, nada era tan preocupante como las líneas de resquebrajamiento brillantes que habían comenzado a extenderse lentamente por su rostro y cuello. Todavía podría eliminarlos a ambos aquí mismo, dijo, su voz tranquila e inquebrantable. Yogumun soltó una risa oscura, sus ojos dorados destellaron mientras sonreía. Quizás. Pero, ¿a qué costo? Hizo un gesto sutil hacia el campo de batalla que aún retumbaba en la distancia. Incluso si nos mataras a ambos aquí, tu recipiente probablemente se desintegraría en el proceso, simplemente por estar inhibiendo activamente su cuerpo. Todo por lo que has trabajado hasta ahora sería un desperdicio, pero lo más importante, ¿quién quedaría para impedir que el resto de nosotros masacremos a cada criatura viviente en este mundo si eso sucede? Me pregunto. Nunca lo olvides, solo hay uno de ti, mientras que somos muchos de nosotros. Luego dirigió su mirada hacia Sillad, quien se había enderezado. Es hora de que dejemos este lugar, Sillad. He visto lo que necesitaba, incluso si tu recipiente ha fallado hoy. Yogumun volvió a mirar a Issei, quien entrecerró los ojos ante las palabras que acababa de decir. Nos encontraremos de nuevo, monarca de las sombras. La próxima vez, te mataré sin falta, Sun Jinwoo. A ti a ese, recipiente tuyo, dijo Sillad, una sonrisa burlona grabándose en su rostro. En respuesta, Jinwoo simplemente le mostró el dedo medio. Con eso, un portal giratorio de energía rojo oscuro se abrió detrás de ellos. Yogumun se giró sin decir otra palabra y levitó a través de él. Sillad lo siguió un paso atrás, su mirada asesina se detuvo en Jinwoo un momento más antes de que él también se desvaneciera en el vacío. El portal se cerró, y los elfos restantes se retiraron rápidamente a través de las puertas que se estaban cerrando por donde habían llegado. Además, Bedelia no se veía por ninguna parte, dejando el campo de batalla, sembrado de los cuerpos de los elfos de hielo caídos, en un silencio quieto y opresivo. Issei-kun. Fue después de que no quedara ningún enemigo en el campo de batalla que Sun Jinwoo se permitió caer sobre una rodilla, su puño golpeando el suelo para evitar caer hacia adelante. Su cuerpo, sin embargo, temblaba bajo la tensión mientras las grietas se extendían más rápido por su piel, brillando débilmente con una luz violeta pulsante. De esas fracturas, pequeños fragmentos de rojo y púrpura comenzaron a desprenderse, pelándose de su rostro, brazos y hombros para flotar hacia arriba como brasas atrapadas en una brisa y desvanecerse una por una en el aire. Rías y sus sirvientes intentaron correr hacia él, hacia su Issei, pero una explosión de energía causada por el maná que brotaba incontrolablemente de su cuerpo los detuvo y los obligó a mantener la distancia, incapaces de acercarse mientras todo el campo de batalla retumbaba bajo la tremenda presión, con vientos y rastros sombríos girando ferozmente a su alrededor en un torbellino de oscuridad. Y entonces, tan rápido como había llegado, la tormenta llegó a un final abrupto. Los vientos se agitaron por unos segundos más antes de dispersarse finalmente en el aire como niebla bajo el sol. El maná continuó filtrándose de su cuerpo por un breve momento, pero ya no era de un negro intenso con un brillo violeta, sino que relucía con el color de un carmesí profundo. El sistema 2.0 se ha reiniciado. Recalibración completada. Iniciando la transferencia de control. Apenas notando las notificaciones que destrellaron ante sus ojos, Issei dejó escapar un jadeo agudo al sentir que su pecho ardía y sus músculos gritaban en protesta. Las grietas brillantes que recorrían su piel palpitaron una vez antes de sellarse, dejando solo rastros débiles que se desvanecieron unos segundos después. Por un momento, se quedó allí, permaneciendo congelado en la misma posición antes de que su fuerza finalmente cediera, haciendo que su cuerpo se desplomara hacia adelante.
Lo último que sintió Issei Udo antes de que su conciencia se desvaneciera una vez más fue la calidez de sus amigos mientras corrían hacia él y lo atrapaban en sus brazos antes de que pudiera colapsar por completo. Todas las funciones operacionales. Sus sentidos regresaron uno a la vez. El aroma a sábanas frescas y a flores flotaba en el aire, llenando sus fosas nasales mientras tomaba una respiración profunda. Su cuerpo se sentía pesado, pero también estaba rodeado por la calidez y comodidad de una cama suave y su manta. Abrió los ojos lentamente. El techo sobre él era alto, con molduras ornamentadas y un candelabro que proyectaba un brillo suave sobre el espacio. La luz del sol se filtraba en la habitación a través de las cortinas de color carmesí que cubrían la ventana, tenue pero suficiente para que supiera que era de día. Issei reconoció el lugar. Era su habitación en la residencia Gremori en el inframundo. Compañero. La voz de Drake resonó con alivio en el fondo de su mente mientras Issei se sentaba lentamente, haciendo que la manta se deslizara de su pecho y mirara alrededor de la habitación. Una maceta llena de lavandas frescas reposaba en la mesita de noche junto a su cama, y a su lado se encontraba la figura de edición limitada de Gladio, la que llevaba su antigua pero distintiva espada de guerra Magitech. La vista le provocó una pequeña sonrisa. Millicas debía haber pasado a visitarlo. Drake, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 días, compañero. Respondió Drake, haciendo que Issei abriera ligeramente los ojos antes de soltar un pequeño suspiro. ¿Cómo te sientes? Honestamente, me siento bien. Solo un poco hambriento, supongo, respondió Issei. La pesadez que había sentido antes se había desvanecido, y aparte de un poco de rigidez, su cuerpo se sentía normal. Oye, Drake. ¿Sí? ¿Qué demonios pasó? Preguntó por fin. Tú dime. Respondió el dragón celestial antes de continuar con su propia pregunta. ¿Qué es lo último que recuerdas? Que Sillad me estaba dando una paliza. Respondió Issei sin rodeos, mientras un dolor agudo lo invadía, como si fuera el eco de cada golpe que había recibido. Imágenes de ese momento, de Sillad de pie sobre él, sus puños fríos estrellándose contra su cuerpo en golpes demoledores, pasaron por su visión, tan claras que se sentía como si todo estuviera sucediendo de nuevo. Casi me matan, ¿verdad? No te voy a mentir, compañero. Estuviste a segundos de que sucediera. Respondió Drake solemnemente. Si las cosas hubieran seguido así un segundo más, no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo. Por un momento, Issei se quedó en silencio, sus dedos curvándose lentamente alrededor de la manta que cubría su regazo. La verdad era que no necesitaba que Drake se lo explicara para entender lo cerca que había estado de morir, lo completamente derrotado que había estado contra un enemigo como Sillad. Todo lo que pasó después, no fui yo, ¿verdad, Drake? No, compañero. Y eso fue todo lo que Issei necesitó escuchar. No le resultó muy difícil a Issei descifrar esa parte específica, no con todo lo que había visto, y todo lo que había aprendido desde el momento en que desbloqueó la subclase de Monarca de las Sombras. Levantando la mirada de su mano, Issei abrió la interfaz del sistema, viendo la conocida cadena de notificaciones esperándolo. Solo por la cantidad de mensajes sin leer en su bandeja de entrada, Issei ya tenía una buena idea de cuáles eran algunos de ellos. Aviso. No has logrado completar la misión diaria. Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto, murmuró Issei entre dientes mientras se frotaba la cara con una mano. El primer mensaje en su bandeja de entrada era, como era de esperar, la notificación de su fracaso en completar la misión diaria. Había llegado 3 veces, una por cada día que había estado fuera. Issei las descartó y eliminó de su bandeja de entrada sin pensarlo mucho. No había penalización listada, lo que significaba que el sistema probablemente había tenido en cuenta su condición. Era, sinceramente, algo bueno, considerando todo. Con eso en mente, Issei continuó escaneando el resto de su bandeja de entrada, encontrando que casi todo era lo mismo hasta que tropezó con un mensaje en particular. Era el más antiguo, fechado de hace 3 días, con la marca de tiempo solo un par de minutos después de que todo se hubiera desatado, si no se equivocaba. Al hacer clic en él, el mensaje lo dirigió directamente a su panel de misiones, donde Issei descubrió rápidamente que su misión de despejar el castillo del demonio había ascendido de alguna manera a la cima de la lista. Aunque los detalles seguían siendo exactamente los mismos, su estandarte había cambiado de azul claro a un negro marcado, un cambio inconfundible que lo distinguía de las otras misiones principales activas que tenía. Estaba bastante claro dónde residía ahora su prioridad. Justo cuando estaba a punto de salir del menú principal, el suave sonido de una puerta abriéndose llamó su atención.
Girando la cabeza, Issei miró hacia arriba para ver a una familiar sirvienta de cabello plateado entrar en su habitación. Su expresión usualmente tranquila y serena dio paso a la sorpresa en el momento en que sus ojos se posaron en él sentado erguido en la cama. Hola, Graifia-san. Saludó Issei, ofreciendo una risa avergonzada mientras levantaba una mano en un pequeño saludo. Dragon Leveling. Entonces, ¿la facción del antiguo Mao ha desaparecido? Esencialmente, sí. Sentado en la silla al lado de su cama con Graifia de pie detrás de él, Sir Sechs asintió levemente mientras hablaba. Había llegado poco después de que Graifia le informara que Issei estaba despierto y ahora lo estaba poniendo al día sobre todo lo que se había perdido, desde las pequeñas novedades como la frecuencia con la que Rías, Akeno y los demás habían venido a visitarlo, pero se vieron obligados a ir a la escuela después de quedarse demasiado tiempo por orden de Graifia, hasta los asuntos más serios concernientes al estado actual del inframundo después del ataque de la facción del antiguo Mao en colaboración con la organización terrorista, Brigada Caos. Ciertamente había mucho que asimilar, pero Issei no se estaba quejando. Ahora que la mayoría de los descendientes del Mao original han muerto, continuó Sir Sechs. Su facción se ha desmoronado. El resto o se está rindiendo o se está retirando a la clandestinidad. Sus partidarios, por otro lado, están buscando a los otros descendientes sobrevivientes con la esperanza de tener un liderazgo. ¿Ingvild? Preguntó Issei. Aparentemente, en la batalla que había tenido lugar fuera del campo de juego del Rating Game, Sir Sechs había confrontado y eliminado personalmente a uno de los líderes restantes actuales de la facción del antiguo Mao, Creuserei Asmodeus, quien había liderado el ataque contra la alianza de las tres facciones. Y Valí Lucifer, añadió Sir Sechs, haciendo que Issei asintiera con la cabeza en comprensión. El Akuryuko es su elección más probable debido a su posición. Pero, bueno, él está siguiendo su propio camino en este momento. ¿Qué hay de Ajuka-san? Preguntó Issei, recordando al demonio de cabello verde que había conocido durante el examen de promoción de clase media. Supongo que está en muchos problemas debido a la traición de Diodora. Sí, la casa de Astaroth ha sufrido un daño considerable por las elecciones tontas que hizo Diodora. Sir Sechs asintió con la cabeza en confirmación. El jefe actual está siendo presionado para que renuncie a su posición, y su elegibilidad para producir un futuro Mao ha sido revocada. A Ajuka también se le ha pedido que asuma la responsabilidad por el incidente. Issei exhaló por la nariz. La política sí que era complicada, justo como Afrodita le había advertido una vez. Yo no estaría demasiado preocupado si fuera tú, Issei-kun, explicó Sir Sechs. Perder a Ajuka ahora sería fatal para nosotros los demonios y la alianza que hemos formado con las otras facciones. Es un hombre talentoso en programas tecnológicos. También es el creador del sistema de piezas malvadas y la teoría básica de los Rating Games. Sobre todo, nunca se puede encontrar a alguien de su calibre. Y hablando de Rating Games, Sir Sechs entonces expresó otra de sus preocupaciones. Necesitamos reconsiderar el resto del torneo juvenil de demonios también. Será demasiado peligroso si los terroristas pueden seguir interfiriendo con ellos tan fácilmente. Entonces, ¿lo vas a cancelar? Preguntó Issei, sintiéndose un poco decepcionado. Realmente había estado esperando la oportunidad de enfrentarse a Sairaorg y su séquito. Su combate contra Diodora había sido cancelado debido al ataque, pero una victoria los habría acercado un combate a las finales, donde el Bael sin duda llegaría. Es difícil de decir, aún necesitamos pensar cuidadosamente en los asuntos, continuó Sir Sechs. Pero hay un combate que todos quieren ver por encima de todo, sin importar qué. Issei no necesitaba preguntar, ya sabía de cuál estaba hablando Sir Sechs. También está el combate entre el Citri y el Archiduque Agares, continuó Sir Sechs encogiéndose de hombros. Ese también es muy anticipado debido a su valor estratégico en comparación con el tuyo y el de Sairaorg, que es más sobre poder. ¿Cierto? Issei asintió con la cabeza en comprensión. Así que todavía había una oportunidad para él de competir contra Sairaorg. Otro asunto, Issei-kun, dijo Sir Sechs, su tono cambiando a más serio mientras extendía su mano hacia Graifia. La sirvienta de cabello plateado deslizó sus dedos por la tableta que sostenía antes de entregársela a su maestro. Necesitamos hablar sobre tu encuentro con ese elfo de hielo. Siyad, dijo Issei, interrumpiendo antes de que Sir Sechs pudiera terminar, haciendo que tanto él como Graifia levantaran las cejas. Su nombre era Siyad. Sir Sechs asintió ligeramente. ¿Y qué hay del otro individuo que lo ayudó a escapar? ¿Pudiste saber su nombre también? Issei frunció el ceño. No, a decir verdad, todo está un poco borroso.
No estaba mintiendo. Literalmente no podía recordar nada después de que Silla casi lo matara. No te puedo culpar, Issei-kun. Recibiste una paliza considerable. Me sorprendió que incluso tuvieras la fuerza para contraatacar y ganar, declaró Sir Sechs, haciendo que Issei riera incómodamente. Afortunadamente, aunque no pudimos captar mucho de la lucha, pudimos recuperar una grabación de tu conversación con los dos. Les hablaste en su idioma, así que espero que puedas traducirlo por nosotros, para ver si hay algo útil que podamos aprender. Deseando hacerlo más que nadie, Issei tomó la tableta de Sir Sechs, presionando el botón de reproducción para que el metraje comenzara. La lucha terminó cuando Sillad comenzó a sangrar por muchos lugares de su cuerpo al intentar liberar una tremenda cantidad de poder, y fue entonces cuando llegó el segundo individuo, hablándole al elfo de hielo en el mismo idioma que Baruka y Elba habían usado para conversar. Yogumunt, Sillad llamó al otro hombre Yogumunt, tradujo Issei, frunciendo el ceño por la confusión mientras continuaba escuchando la conversación entre Sillad y Yogumunt. Ellos, parecen estar hablando de recipientes que Yogumunt creó para ellos. Creo que Sillad estaba usando un cuerpo que no era el suyo, y no pudo contener su poder porque estaba siendo demasiado precipitado. Eso explicaría por qué su cuerpo comenzó a colapsar cuando liberó demasiado poder. Sir Sechs asintió con la cabeza, reconociendo la información seriamente. Pero Issei apenas registró el comentario. Sus ojos estaban fijos en la pantalla en su regazo, no porque estuviera sorprendido de ser llamado un recipiente, sino porque escuchar a Yogumunt decir lo había confirmado su sospecha. ¿Pero qué quería decir con que él también se estaba desmoronando? ¿Era esa la razón por la que había estado inconsciente durante tanto tiempo? Más importante aún, si él era un recipiente, ¿para quién? Issei-kun, ¿estás bien? Llamó Sir Sechs, posando una mano en su hombro para captar su atención. Parpadeando, Issei miró al Mahou carmesí y a su reina antes de asentir rápidamente. Sí, asintió Issei, aunque la confusión y tensión en su voz traicionaban sus palabras. Me siento bien. Solo, tratando de entender lo que dijo Yogumunt. Lo que podría significar. Podríamos dejar esto para después si quieres, dijo Sir Sechs, pero Issei inmediatamente negó con la cabeza en respuesta. Está bien, Sir Sechs-san. En serio, dijo Issei con seguridad antes de volver su mirada a la escena. Continuó escuchando la conversación cuidadosamente, traduciendo las palabras a medida que llegaban mientras ofrecía sus propias interpretaciones sobre lo que Yogumunt podría haber querido decir. Sin embargo, omitió deliberadamente la parte en la que Yogumunt se había referido a él como el monarca de las sombras, inseguro de si era solo una clase, o algo mucho más significativo. Además, ¿sabían sobre el sistema? Le hablaron como si lo hubieran conocido antes, o al menos supieran de él. Si eso fuera cierto. Sillad dijo que me mataría la próxima vez que nos encontráramos, Issei se detuvo a mitad de la frase, sus ojos se abrieron de par en par ante el nombre que escuchó que Sillad había dicho. Dicho de él, Sun Jinwoo. ¿Qué sucede, Issei-kun? Nada, dijo Issei rápidamente, mirando de vuelta a Sir Sechs y continuando con una risa nerviosa, solo estaba, un poco preocupado de que Sillad dijera que me mataría sin falta la próxima vez que nos viéramos, eso es todo. Sir Sechs no parecía convencido, pero optó por no presionar el asunto. Issei luego miró a Graifia y la encontró dándole la misma mirada sospechosa, lo que lo llevó a bajar inmediatamente la vista para evitar sus ojos. Fue entonces cuando notó la fecha en la parte superior de la pantalla. Espera, hoy es el día deportivo en la Academia Kuo, dijo Issei de repente. Issei-kun, deberías descansar. Acabas de despertar, le recordó Sir Sechs mientras Issei se levantaba apresuradamente para salir de la cama e irse. Y además, Rias ya informó a la escuela que estarías ausente el resto de la semana y que no asistirías al evento. Issei se detuvo por un momento, rascándose la nuca con una sonrisa avergonzada. Sí, lo entiendo. Pero de verdad me siento bien, lo prometo. Luego caminó hacia Graifia, devolviéndole el tazón vacío de sopa de pollo antes de tomar el vaso de agua que ella había puesto en la mesita de noche para beberlo de un trago. Gracias, Graifia-san. La sopa de pollo también estaba deliciosa. Con eso dicho a la sirvienta de cabello plateado, Issei activó su habilidad intercambio de sombras y se desvaneció en un torbellino de oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció en el espacio familiar del área de entrenamiento en el primer sótano de su casa, de pie exactamente donde el soldado de sombra que había ordenado quedarse allí había estado momentos antes.
Al salir al pasillo, Issei miró a su alrededor, notando que la casa estaba vacía, con sus padres en el trabajo, y todos en la escuela asistiendo al día de eventos deportivos. Saliendo rápidamente del lugar, Issei fue a su habitación y se puso su uniforme, alisando las arrugas mientras se veía de reojo en el espejo. Se detuvo por un momento, frunciendo ligeramente el ceño ante su reflejo. Sus ojos se veían un poco más cansados de lo normal, sin duda por todo lo que había sucedido, pero por lo demás, se veía como el mismo de siempre. Agarrando su mochila y colgándola sobre un hombro, Issei se dirigió apresuradamente escaleras abajo y salió de la casa, pisando el cálido sol matutino de otoño. Sin perder otro segundo, Issei comenzó a trotar, su ritmo aumentó rápidamente hasta que estaba corriendo por el camino familiar hacia la escuela. Sus zapatos golpeaban el pavimento, las hojas se dispersaban a su paso mientras corría a toda velocidad por las calles residenciales, saludando con la mano a los ancianos que encontraba caminando hacia la escuela cada mañana, antes de doblar la última esquina para llegar a las puertas de la escuela, abiertas de par en par para recibir a visitantes y participantes del evento. Pancartas de colores colgaban a lo largo de la entrada, y el sonido de las voces de los estudiantes se mezclaba con los fuertes anuncios de los altavoces que resonaban por los terrenos de la escuela. Desde la distancia, el campo deportivo apareció a la vista, lleno de actividad, estudiantes en uniformes de gimnasia, padres animando en las gradas y maestros supervisando eventos con portapapeles en mano. Mientras pasaba por la puerta, Issei pasó corriendo junto a dos rostros muy familiares. «Espera, Issei. Pensé que todavía estabas en el extranjero con el subdirector», gritó Matsuda tras él, mientras Motoama se ajustaba las gafas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Volví antes», gritó Issei por encima del hombro sin disminuir la velocidad, saludando rápidamente con la mano mientras seguía corriendo hacia la pista de atletismo. Llegó al borde de la pista justo cuando sonó el silbato y la multitud vitoreó. Los concursantes salieron disparados en parejas, sus zancadas desiguales mientras luchaban por mantenerse sincronizados para la carrera de 3 piernas. Algunos reían, otros tropezaban, y una pareja ya había caído dentro de los primeros metros, cayendo al suelo en un montón. El polvo se levantó alrededor de los corredores mientras avanzaban, con los brazos envueltos el uno alrededor del otro para mantener el equilibrio y el apoyo. Mirando hacia adelante, Issei rápidamente divisó a Asia y Zenobia corriendo juntas por la pista, sus rostros llenos de determinación. Con un último estallido de velocidad, las dos chicas se adelantaron, superando a la pareja más cercana mientras cruzaban la línea de meta. La multitud estalló de nuevo, estudiantes y padres visitantes animando ruidosamente mientras Asia y Zenobia se detenían a trompicones, jadeando y sonriendo en señal de victoria. Issei aplaudió, mirando la escena con una amplia sonrisa antes de levantar la mano para saludar a Asia cuando la vio mirándolo de repente. La rubia se congeló a mitad de paso, parpadeando rápidamente como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, sin dudar, corrió hacia él justo cuando Zenobia terminaba de quitar la tela que había atado sus tobillos, las lágrimas brotando en sus ojos esmeralda mientras pasaba entre la multitud de estudiantes y se lanzaba hacia él, sus brazos envolviendo fuertemente su cintura mientras enterraba su rostro en su pecho. Hola, Asia. Issei se rió nervioso, frotándose la nuca mientras miraba a su alrededor. Toda la multitud estaba mirando, algunos divertidos, otros con celos, pero antes de que pudiera pensar en algo más que decir, Zenobia corrió y le echó los brazos alrededor del cuello. Luego vino Irina, que había estado mirando y animando a sus amigas cerca, radiante como el ángel que era mientras se unía al abrazo grupal. Y luego. Rías, Akeno, Koneko, Ravel, Ingvild, incluso Kiba y Gasper, acercándose para rodearlo en un creciente círculo de calidez y alivio. Por un momento, toda la escuela se quedó mirando, completamente atónita ante la escena, pero a Issei ya no le importaba. Su expresión se suavizó mientras los miraba a cada uno, abrumado por el afecto que no se había dado cuenta de que necesitaba. «Lo siento, chicos», dijo, su voz más baja ahora. «Los preocupé a todos, ¿verdad?». Por un breve instante, la imagen de Sillad de pie sobre él, su puño frío a punto de aplastar su cráneo, pasó por su visión. Pero pasó de inmediato mientras sus brazos se movían, lentamente al principio, luego abrazando por completo a quienes lo rodeaban. Nombre: Issei Oudou. Raza: demonio reencarnado / dragón. Clase: Dragon Swarm nivel 50 / monarca de las sombras nivel 39 pb. 25, 821, 25, 821. PM atributo actual: dracónico / demoníaco.
8450, 8450, medidor de enlace. 120, 120. Título. Campeón de los dragones. Fuerza. 277, 28. Vitalidad. 221, 22. Inteligencia. 244, 24. Destreza. 226, 23. Percepción. 206, 21. Carisma. 196, 20. Habilidades de clase única. Imbuir fuego, NB3, extracción de sombra, NB1, almacenamiento de sombra, NB1, karma, NB1, intercambio de sombra, NB1. Habilidades activas. Duplicación, NB4, transferencia, NB4, penetrar, NB4, sprint, nivel máximo, corte vital, NB1, salto, nivel máximo, habilidad de equipo, observar, NB2, manos del gobernante, NB1, cambios fénix, NB2. Hechizos activos. Bolas de fuego, NB4, afectado por pacto dragón de fuego, muro de fuego, NB4, afectado por pacto dragón de fuego, rayo, NB2, afectado por pacto dragón de rayo, ráfaga de agua, NB2, afectado por pacto dragón de agua, escudo de tierra, NB1. Pactos actuales. Hydraid Gotch, fuego, pacto NB3, dragón de karma del caos Tiamat, fuego, pacto NB1, Rasei, rayo, pacto NB1, Inkbild Leviathan, agua, pacto NB4 sombras actuales. 350/520, lobos 29. Panteras 18. Soldados de sombra 118. Elementales de sombra 27. Magos 34. Elfos de sombra 42. Ángeles caídos 13. Orcos 69, sombras de élite. Asterius, caballero, Vulcan, caballero, Tempestad, caballero, Licaón, caballero de élite, Torá, caballero de élite, Blade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Caterea, caballero de élite, Aegis, caballero de élite. Objetos. Equipo impulsado, NB5, hoja de Rasan, NB Max, casco del general Magitet, NB Max, un conjunto de armadura demonio de alto rango NB1, conjunto de joyería obsidiana NB1, despertar de Kamish, NB. Llave del castillo del demonio, Ascalón R1, NB40, orbe de la avaricia, hilo de Ariadna. Pociones. Pociones de curación X15, pociones de maná X15, pociones de curación mayor X10, pociones de maná mayor X10, pociones milagrosas X3. Oro. 15.251.720, G. Definitiva. Balance Breaker del dragón galés, coraza escarlata del equipo impulsado, NB2, afectado por pacto, enlace de alma, NB1. Remate. Furia del dragón de fuego, coraza escarlata, llama gemela, enlace de alma, martillo y yunque, enlace de alma, asalto dracónico, enlace de alma, sellos. Sello del comandante de la sombra, Igirs, sello del oso de hielo de la sombra, Tank. ¿Quieres un poco de té, Issei-kun? Oh, claro. Issei asintió, sonriéndole a Akeno mientras levantaba la vista de su tarea, en la que había estado trabajando desde que llegó a la sala del club esa tarde. Era un día relativamente tranquilo en la Academia Kuo, 2 semanas después del festival deportivo y el ataque de la Brigada Caos en el inframundo. Las cosas se habían mantenido en calma desde entonces, dando a Issei y a todos en el club de investigación de lo oculto una rara oportunidad de retomar sus rutinas habituales de la escuela. Colocando la bandeja que llevaba sobre la mesa frente a él, Akeno le devolvió la sonrisa con la suya antes de verter su característico té verde en una taza. El vapor se elevaba en delicados remolinos, llenando la sala del club con una suave fragancia. Sonriendo y asintiendo en agradecimiento a su novia, Issei aceptó la taza de sus manos, sintiendo el calor filtrarse en sus palmas antes de tomar un sorbo. ¿Estás teniendo problemas?, preguntó Akeno, inclinándose ligeramente hacia adelante a la altura de la cintura mientras sus ojos se dirigían hacia su cuaderno. Actualmente, solo estaban ellos en la sala del club, con Rías fuera reunida con el consejo estudiantil junto a Kiba, y los demás asistiendo a sus propias actividades de clase antes de continuar con sus tareas demoníacas diarias al final del día después de la escuela. En realidad no. Es solo el mismo problema de matemáticas, eso es todo, respondió Issei encogiéndose de hombros, dejando la taza medio llena antes de tomar su lápiz de nuevo para hacerlo girar entre sus dedos. Akeno miró un poco más de cerca antes de señalar una de las líneas que había escrito. Si intentas reorganizar la ecuación desde aquí, el problema se resuelve mucho más fácilmente.
Issei parpadeó, luego usó el borrador para limpiar el error antes de marcar los pasos corregidos. Vaya. Eso sí funciona. Akeno sonrió, apoyando la barbilla en la palma de su mano. ¿Ves? A veces todo lo que necesitas es un poco de guía. Él le dedicó una sonrisa torcida. Supongo que debería empezar a pedirte ayuda más a menudo. Sabes que siempre estoy feliz de ayudarte, Issei-kun, independientemente del problema. Akeno sonrió radiante a su novio, haciendo que Issei se girara y la mirara por un momento antes de devolverle la sonrisa con una amplia suya. Cuando volvió a hacer el resto de su tarea, pronto notó que Akeno seguía cerca. Cuando volvió a mirar, notó el pequeño ceño fruncido en su rostro mientras se dejaba caer en el sofá a su lado. Dime, Issei-kun, comenzó suavemente, ¿sabías que Ria se apuntó recientemente a Raideo? ¿Lo hizo? Preguntó Issei sorprendido. Los trabajos de demonio que Ria solía tomar no eran nada parecido a eso, ya que variaban desde escuchar los problemas de clientes adinerados hasta eliminar maldiciones de sus reliquias. Participar en incursiones, aventurarse en puertas llenas de bestias mágicas y participar en su despeje al derrotar a esos monstruos, no es que dudara de su novia de cabello carmesí y sus capacidades para manejarlo, pero ese tipo de trabajo de demonio seguía siendo un gran salto del tipo de trabajo que ella normalmente aceptaba. Sin embargo, no tenía nada en contra, ya que había querido preguntarle si quería unirse a él desde que comenzaron a llegar solicitudes de ayuda por parte de los héroes. Normalmente, era responsabilidad de los demonios de clase alta y sus séquitos manejar las puertas que aparecían dentro del territorio que supervisaban, a menos que el nivel de la amenaza estuviera más allá de su capacidad de gestionar, en cuyo punto tenían que informar a los profesionales. Rías y Sona, sin embargo, nunca se habían visto obligadas a enfrentar tales desafíos. Por razones que nadie parecía poder explicar, las puertas nunca habían aparecido en Kuo desde su primera aparición hace más de 17 años, lo que significaba que las dos herederas nunca habían necesitado liderar incursiones a pesar de estar totalmente calificadas para hacerlo, según había oído Issei. Sí. Escuché que trabajará con un equipo de raideo del Emporio Carmesí la próxima semana. Aunque su padre solo le permitió participar como apoyo por ahora, ya sabes cómo es eso. Issei asintió con la cabeza en comprensión. Que Rías trabajara para su padre y su emporio era algo que no le costaba esperar, pero también podía imaginar al Lord Gremory oponiéndose a su participación con los equipos de ataque principales al principio. El raideo era peligroso, fácilmente uno de los trabajos de demonio más peligrosos actualmente, después de todo, y debe haberle tomado bastante persuasión de su parte para convencer a Seopticus, con lo mucho que se preocupaba por su hija y su bienestar. Deteniéndose por un segundo, Akeno sonrió antes de añadir. Tan pronto como me convierta en un demonio de clase media, planeo hacer lo mismo. ¿Tú también? Preguntó Issei, sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Sí, y yo, Rías y yo ambas, esperamos que puedas mostrarnos el camino cuando llegue el momento. Akeno asintió, su sonrisa se desvaneció ligeramente mientras miraba sus manos, haciendo que Issei se detuviera y la mirara antes de que pudiera estar completamente de acuerdo con su deseo. Los recientes eventos me han hecho entender verdaderamente lo débil que era, Issei-kun. Issei parpadeó, desconcertado por la seriedad en su tono, y por un momento, el habitual brillo burlón en sus ojos no se encontraba por ninguna parte mientras lo miraba. Entonces se dio cuenta. Issei había estado pensando mucho en ello, en su batalla contra Sillad, en lo completamente superado que había estado por el elfo de hielo, en cómo Sillad lo había abrumado en todos los sentidos. Su mente se había fijado en cómo podía volverse más fuerte, cuánto necesitaba subir de nivel para enfrentarse a un enemigo tan abrumador, en cierto modo, todavía podía sentir cada golpe que Sillad había descargado contra su cuerpo, a pesar de que su recuperación había sido rápida gracias a su habilidad. Nunca se le había ocurrido cómo se sentían los demás, cuán desesperadamente habían querido correr a ayudarlo, y cómo su incapacidad para mover incluso un músculo, paralizados por el miedo y el terror, debió haber pesado mucho en sus propios pensamientos. Se lo guardaron bien para sí mismos, pero podía verlo en sus ojos en ese entonces. Después de todo, ellos se preocupaban por él tanto como él se preocupaba por ellos. No pude hacer nada cuando peleaste contra ese elfo de hielo. Estaba paralizada, demasiado asustada para hacer algo para ayudarte. No quiero que eso vuelva a suceder jamás, declaró Akeno con firmeza, su voz portando una determinación ardiente que no dejaba lugar a dudas. Quiero volverme más fuerte de lo que jamás seré, para poder estar y luchar a tu lado, Issei-kun. Issei abrió la boca, pero no salió ninguna palabra.
Quería decirle que era su trabajo protegerla a ella, a Rías y a todos los demás. Que nunca necesitarían cargar con los mismos peligros que él, porque él estaba allí para asumirlos, porque esa era la razón misma por la que se esforzaba por ser más fuerte. Pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Akeno, y probablemente Rías también, nunca habían deseado que él cargara esas responsabilidades solo. Lo que querían era la fuerza para estar y luchar a su lado, para ayudarlo en todo lo que pudieran. Podemos inscribirnos como grupo, ¿verdad? Preguntó Issei, haciendo que Akeno asintiera con la cabeza en confirmación. Por el momento, los únicos demonios que estaban calificados para participar en raideo de su séquito eran él y Rías, y Akeno podría unirse pronto ya que tomaría su examen de promoción de clase media en unos días. Era normal que se contratara un séquito entero, ya que la fuerza en número y el trabajo en equipo eran cruciales en cada raideo, especialmente con el actual brote de puertas rojas en todo el mundo. A Issei le encantaría saber si Ravel e Inkville también estaban interesadas en unirse. Tenía la sensación de que la primera sería excelente trabajando como apoyo o incluso como líder de incursión. Genial, hagámoslo entonces. Tan pronto como te conviertas en un demonio de clase media, los tres deberíamos registrarnos juntos para raideos, dijo Issei entonces, asintiendo a Akeno, quien le sonrió radiante en respuesta. Gracias, Issei-kun, dijo ella, haciendo que Issei le sonriera. A decir verdad, Rías y yo estábamos un poco preocupadas por cómo reaccionarías, ya que nunca hemos hecho nada parecido antes, y sabes muy bien lo peligroso que puede ser un raideo. Issei se rascó la nuca, dejando escapar una pequeña risa. Sí, lo sé. Pero para ser honesto contigo, prefiero apoyarlas con este tipo de decisiones que tomen. Además, siempre he querido que todos seamos demonios de clase media y enfrentemos una puerta juntos. Sería realmente divertido. La sonrisa que Akeno llevaba en su rostro se ensanchó mientras sus ojos se iluminaban. Entonces es una promesa. Una vez que pase la prueba, lo haremos realidad. Definitivamente, dijo Issei, haciendo que Akeno se inclinara hacia adelante y le diera un beso rápido en la mejilla. Creo que también hablaré con Rías sobre ello más tarde. Quizás podamos convencer a su padre de que la deje unirse al equipo de raideo siempre que yo esté cerca para asegurarme de que esté a salvo. No es que dudara de que los hombres y mujeres que trabajan para el Emporio Carmesí no harían todo lo posible para protegerla, pero la presión de tener que salvaguardar a la hija de su jefe seguramente obstaculizaría sus capacidades de combate. En cuanto a él, tenía un ejército entero para asegurarse de que nada se acercara siquiera a ponerle una mano encima. Rías estará feliz de escuchar eso. Y honestamente, yo también, Akeno le sonrió justo cuando la puerta de la sala del club se abrió de golpe. Rías entró con Kiba caminando a su lado. La heredera de cabello carmesí cruzó la habitación y se deslizó en el asiento que Akeno acababa de dejar libre mientras su reina le dedicaba un guiño juguetón a su novio antes de levantarse para volver a su puesto, dejando que su mejor amiga se instalara justo al lado de Issei. Entonces, ¿cómo fue la reunión con el consejo estudiantil? Preguntó Issei, girándose hacia ella. Rías sonrió. Tenemos el festival escolar en un mes. Será igual que el año pasado, donde cada club y salón de clases preparará una tienda o atracción para que todos disfruten. Issei soltó una pequeña risa. De seguro tenemos muchos eventos y festivales aquí. ¿El club de investigación de lo oculto no abrió una casa embrujada el año pasado? No pude verla yo mismo, pero escuché que fue muy popular y aterradora porque todo parecía muy realista. Sí. Usamos fantasmas reales después de todo. Resultó mejor de lo que esperaba, respondió Rías como si fuera la respuesta más natural del mundo. ¿En serio? Sí. También contraté a algunos yokai locales que vivían en la ciudad para el trabajo. Como estaban teniendo problemas para encontrar empleo en ese momento, fue una situación beneficiosa para todos nosotros. Escuché que tomaron las experiencias y abrieron una casa embrujada muy popular en Tokio, respondió Rías con orgullo en su tono, lo que provocó una risita juguetona de Akeno y una risa divertida de Kiba también. Bien por ellos entonces, Issei sonrió. Entonces, ¿vamos a hacer una casa embrujada de nuevo este año? ¿O tienes algo más en mente? Rías se inclinó de lado y apoyó la barbilla en su mano, su cabello carmesí deslizándose sobre su hombro mientras pensaba en voz alta. Lo estaba considerando, pero será aburrido reciclar el mismo contenido 2 años seguidos. ¿Qué tal un Might Café? Sugirió Akeno, haciendo que Issei instantáneamente la señalara con una amplia sonrisa. Ara, sabía que alguien se emocionaría con la idea. Eso también suena bien.
Lo pensaré, dijo Rías, dando una pequeña sonrisa. Mientras la discusión continuaba, pasando a otros temas, la puerta de la sala del club se abrió de nuevo. Ingvild fue la primera en unirse a ellos, haciendo una reverencia educada a todos antes de dirigirse a su lugar habitual junto a la ventana. Estaba claro que se había acostumbrado a la tradición japonesa. Poco después, Asia, Irina y Xenobia entraron, el trío charlando animadamente mientras se movían. Gasper las siguió detrás, agarrando su bolso antes de deslizarse en la habitación con su habitual nerviosismo. Al menos ya no intentaba esconder inmediatamente su rostro detrás de una bolsa de papel o asimismo en su caja habitual. Koneko y Ravel llegaron últimas, las dos viniendo directamente de clase juntas. Issei había oído que su rivalidad se había vuelto bastante intensa últimamente, extendiéndose también a sus rendimientos en clase, con ambas chicas tratando constantemente de superarse la una a la otra. Parecía ser algo bueno, porque empujaba a Koneko a ser más social con sus compañeros de clase. Antes, apenas les dedicaba más que unos pocos gestos educados, pero ahora había comenzado a hablar con ellos más. Aceptarse a sí misma por quien era claramente le había hecho mucho bien. En minutos, la habitación se sintió llena y animada de nuevo, con cada miembro del club cayendo naturalmente en sus rutinas habituales. Aún así, fue en medio de otra discusión sobre su tienda en el próximo festival escolar que el teléfono de Rías vibró sobre el escritorio a su lado. Ella miró el nombre que destellaba en la pantalla antes de contestar. ¿Sona? ¿Olvidaste decirme algo durante la reunión anterior? Su tono era tranquilo al principio, pero su expresión se fue transformando constantemente a medida que la otra heredera hablaba. Se formó una arruga entre sus cejas, sus labios se apretaron en una línea fina mientras la habitación a su alrededor continuaba antes de que Issei notara su expresión y les indicara a los demás que prestaran atención a Rías. Ya veo. Estaremos listos. Cuando terminó la llamada, todos los ojos ya estaban puestos en ella. Después del atardecer, Issei y el club de investigación de lo oculto se encontraron teletransportándose a la fábrica abandonada en el lado lejano de la ciudad de Kuo, el mismo lugar donde habían cazado al demonio callejero Visor hace mucho tiempo. En el momento en que llegaron al área, todos pudieron sentir un peso inusual en el aire, una pesadez sofocante que presionaba sus sentidos. La fábrica misma estaba en mal estado, con ventanas rotas, vigas de metal oxidadas y un débil olor a aceite y decadencia flotando en el aire. Cualquiera con un sentido agudo podía detectar múltiples presencias dentro, dispersas pero alertas. Gremory, De seguro vinieron rápido. Un hombre vestido con una túnica negra salió de la oscuridad. A su alrededor, criaturas anormales, negras y de forma humana emergieron. No solo docenas. Una sola mirada alrededor fue suficiente para que Issei pudiera decir al instante que había fácilmente más de 100 de estos demonios y monstruos dentro de la fábrica, todos listos y esperando. Remanentes de la facción del antiguo Mao, dijo Rías con frialdad mientras daba un paso adelante, se ven como gallinas sin cabeza sin sus amos. El demonio de negro soltó una risa, un sonido bajo y amenazante que resonó por toda la fábrica. Búrlate todo lo que quieras, hermana de ese falso Mao. Pero tenemos suficiente fuerza aquí para destrozarte. La pregunta es, ¿te unirías a ellos, Ingvild-sama, o te unirías a nosotros para que juntos podamos recuperar lo que era legítimamente tuyo de estas escorias con las que estás? Con eso, dirigió su mirada a Ingvild, quien no dijo nada al principio, su mano apretando el Grimorio Tetis firmemente antes de que se adelantara para unirse a Rías, hablando alto y claro para que toda la fábrica la escuchara. No tengo interés en unirme a ustedes. Qué lástima. Con un movimiento repentino, el demonio de túnica negra chasqueó los dedos. Las criaturas humanoides negras a su alrededor se lanzaron hacia adelante, sus colmillos y garras apuntando al grupo. Rías e Ingvild actuaron primero, sus manos extendiéndose hacia adelante mientras invocaban su poder demoníaco. El Grimorio Tetis que Ingvild sostenía en sus manos brilló con una luz azul intensa mientras corrientes gemelas de agua se arremolinaban alrededor de su brazo extendido, lanzándose hacia adelante junto con la ola de poder de destrucción desatada por Rías. Las dos olas golpearon a las criaturas que avanzaban, aniquilando a varias y lanzando a las otras a través del suelo de la fábrica. Varios demonios salieron disparados de la fábrica abandonada, saltando sobre los monstruos dispersos mientras se apresuraban hacia el grupo. Issei los enfrentó de frente, cortando con sus dagas Kamish a través de los atacantes antes de que pudieran acercarse.
Kiba se movió justo a su lado, su espada sagrada demoníaca materializándose en su palma mientras desviaba un golpe dirigido a él desde un lado antes de contraatacar con un barrido limpio que envió a dos demonios a desplomarse mientras gritaban de dolor ya que la energía sagrada de su balance breaker quemaba sus carnes. Fuera de mi camino. Gritó Xenobia mientras descargaba a Durandal, golpeando el suelo con tanta fuerza que éste se agrietó y varios demonios más cercanos a ella salieron volando a través del piso de la fábrica. Sin un momento de vacilación, la ex exorcista giró sobre su talón, cortando a través de dos atacantes más que habían intentado flanquearla por detrás antes de fijar sus ojos en un enorme monstruo humanoide. Cargando hacia adelante, saltó en el aire y descargó a Durandal hacia la criatura en un devastador golpe por encima de la cabeza. La hoja rebanó su brazo y pecho en un solo movimiento, partiendo al monstruo en dos mientras soltaba un clamor ensordecedor. «Detrás de ti, Xenobia», gritó Irina desde arriba, sus alas la transportaban sin esfuerzo mientras se abalanzaba. En un movimiento fluido, invocó dos lanzas de luz pura y las lanzó hacia los demonios que intentaban acercarse sigilosamente a Xenobia por detrás. Las dos lanzas empalaron a los atacantes y los sujetaron a la pared de la fábrica, sus cuerpos cayendo bajo su energía sagrada. «Buen rescate», gritó Xenobia, girando a Durandal para atacar la siguiente ola de demonios que se acercaban. Issei se adelantó junto a Kiba, cortando a través de los atacantes restantes con movimientos rápidos y precisos. Junto a ellos, Koneko se abría paso entre los enemigos que se acercaban, sus palmas golpeando a cada uno solo una vez, dejándolos desplomados en el suelo con sangre brotando de sus bocas. «Akeno. Voy contigo, Ingvild-chan», gritó Akeno de vuelta, sus dedos crepitando con arcos de relámpagos sagrados mientras lanzaba su mano hacia adelante, enviando una ráfaga de energía hacia el dragón de agua que Ingvild había invocado. El rayo corrió a través del agua, iluminando la fábrica con un brillo cegador mientras las dos fuerzas se fusionaban en la forma de un dragón masivo y electrificado, que se enroscó y se abalanzó hacia adelante, arando a través de los monstruos humanoides que avanzaban. Cualquier criatura atrapada en su camino fue electrocutada al instante, mientras que la fuerza de su movimiento estampó a los demás contra el suelo. Polvo, escombros y energía crepitante llenaron el aire mientras el ataque combinado abría un camino despejado a través de la fábrica, dejando a sus enemigos muertos o incapacitados el tiempo suficiente para ver su vida siendo retirada por los combatientes de corto alcance. «Rías, conmigo», gritó Issei, corriendo hacia adelante mientras los monstruos restantes se dispersaban, dejando al líder de túnica negra expuesto. El hombre se giró, sus ojos se entrecerraron mientras un par de espadas salían disparadas de debajo de su túnica, las hojas chocando contra las dagas de Issei con chispas volando por el impacto. Issei se retorció y se impulsó desde el suelo, usando el impulso para asestar una serie de golpes rápidos, cada uno obligando al líder a bloquear y retroceder. Las chispas volaron con cada choque de sus hojas, el sonido resonando por toda la fábrica antes de que el líder enemigo soltara un grito desesperado, su poder demoníaco se encendió a su alrededor mientras blandía su primera hoja. Issei levantó sus dagas justo a tiempo, bloqueando el golpe antes de entrecerrar los ojos ligeramente al sentir la segunda hoja desde el otro lado, apuntando a tomarlo desprevenido, pero Issei reaccionó al instante. Impulso. Con el equipo impulsado materializándose en su brazo izquierdo, Issei agarró la hoja entrante y la hizo añicos al apretar el puño, convirtiendo la expresión que el líder enemigo llevaba en su rostro en una de horror. Antes de que pudiera reaccionar, Issei cargó hacia adelante y estrelló su frente contra el líder enemigo con un brutal cabezazo que le rompió la nariz y lo hizo tambalear hacia atrás. El hombre tropezó, dejando caer su otra espada y quedando completamente expuesto. Habilidad activada, corte vital. Sin dudarlo, Issei se lanzó hacia adelante, su movimiento se convirtió en un borrón mientras pasaba a toda velocidad junto al líder enemigo con la daga Kamish más grande brillando en la luz tenue antes de rebanar limpiamente a través de su cuello. El hombre dejó escapar un jadeo ahogado antes de desplomarse en el suelo, su túnica negra se acumuló a su alrededor mientras se empapaba lentamente de su sangre. Issei retrocedió, bajando sus hojas mientras escaneaba la fábrica. Los monstruos humanoides y enemigos restantes estaban siendo eliminados eficientemente por sus amigos, con Rías, Akeno e Ingvild abriendo caminos con sus poderes demoníacos combinados. Gradualmente, el caos se desvaneció, asentando la fábrica abandonada una vez más en el silencio, sin nada más que el ocasional ruido de escombros caídos y la pesada respiración de los luchadores rompiendo la quietud.
Issei limpió la sangre de sus dagas y miró a sus amigos. ¿Todos están bien?, preguntó, su voz resonando ligeramente en el vasto espacio vacío. Sí. ¿Eso es todo?, preguntó Zenobia, apoyando a Durandal en su hombro mientras escaneaba la fábrica. Creo que sí, confirmó Issei, viendo cómo Asia y Gasper corrían hacia ellos desde la retaguardia. Issei solo dedicó una sonrisa tranquilizadora y agitó su mano hacia la rubia cuando ella se acercó, indicando que estaba completamente bien y dejándola pasar a los demás. Yuruto, ¿puedes salir e informar a Sona que terminamos aquí?, preguntó Rías, mirando a su caballero, quien asintió con la cabeza en comprensión antes de moverse rápidamente hacia la salida. Por acuerdo entre Rías y Sona, el séquito Citri se quedaría de guardia fuera de la fábrica, no solo para asegurar que ninguno de los enemigos pudiera escapar, sino también para servir como un plan de respaldo si el club de investigación de lo oculto fallaba en eliminar a los enemigos. No es que Sona dudara de sus habilidades, pero un plan de respaldo siempre era necesario por si acaso. ¿No invocaste tus sombras, Issei-kun?, preguntó Akeno mientras caminaba hacia Issei, quien la miró y le dedicó un guiño rápido y significativo. Bueno, pensé que ustedes lo tenían bastante bien controlado, respondió Issei con una sonrisa antes de mirar a Inkbild para preguntarle, ¿cómo está el grimorio, Inkbild? Es increíble, Issei, dijo Inkbild, sus ojos brillando de emoción mientras miraba el grimorio Tetis en sus manos. Como descendiente de la Leviatán original, su habilidad en magia de agua ya había sido impresionante, pero el grimorio claramente había impulsado sus habilidades varios niveles más allá de lo que Inkbild ya era capaz de hacer. Incluso Sona, que provenía de una casa demoníaca especializada en magia de agua, había elogiado su poder con el grimorio después de verlas en acción durante el ataque terrorista en el inframundo. Estamos despejados, todos, dijo Rías después de que Kiba regresara, podemos volver ahora. Noche divertida, comentó Issei con una sonrisa mientras se estiraba, haciendo crujir sus hombros antes de guardar sus armas para preguntar. Muy bien, ¿alguien quiere ir por algo de comer antes de que terminemos la noche? Cuenta conmigo, Issei-kun, respondió Irina alegremente, con Zenobia y Asia uniéndose a ella. Algunas otras asintieron y se escucharon murmullos de acuerdo, antes de que el grupo se dirigiera de vuelta al exterior para despedirse del séquito Citri y usara el círculo mágico que habían preparado para que se teletransportaran a casa. Bienvenidos de vuelta, Issei-sama, Rías-sama, todos. Al teletransportarse de vuelta, llegando a la sala de reuniones VIP en el sexto piso de la residencia Youdou, Ravel estaba allí para recibirlos, pareciendo haber estado esperando en el sofá todo el tiempo. Después de un breve intercambio de saludos, ella se acercó a Issei y le entregó un sobresellado con el escudo de la facción de héroes. Esto acaba de llegar para usted, Issei-sama. Es de la facción de héroes, dijo ella, haciendo que Issei abriera ligeramente los ojos antes de aceptar el sobre de Ravel. Con un movimiento apresurado, pero rápido, lo abrió y sacó la carta del interior, mirando las palabras cuidadosamente escritas y escaneándolas rápidamente, su expresión cambió de curiosidad a sorpresa antes de finalmente estallar en una amplia y emocionada sonrisa. ¿Issei es?, preguntó Rías con curiosidad mientras Issei se giraba y le mostraba la carta. Mi solicitud de trabajo fue aceptada, anunció, su emoción prácticamente radiante mientras las sonrisas se extendían en los rostros de todos en la habitación. Sid quiere que vaya a la sede de la facción de héroes en Tokio mañana para una prueba. Maestro Sid. Maestro Sid. Sid levantó la vista del papeleo que estaba firmando para ver a Isla corriendo hacia su oficina, sin aliento. ¿Qué sucede, Isla?, preguntó. Señor, el raideo en la puerta de rango S en la isla Jeju en Corea ha fallado. Ella jadeó, luchando por recuperar el aliento. Sid se levantó inmediatamente de su asiento, sus ojos se abrieron de par en par mientras la tensión en su expresión dejaba claro que ya sabía lo que su asistente personal estaba a punto de informarle a continuación. La puerta se ha roto.